La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Continuamos hablando sobre el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En esta segunda conferencia respecto a este capítulo, estamos llevándolo paso a paso de forma más profunda en cuanto a este pasaje del capítulo 4 de Apocalipsis. Para aquellos que comienzan a escuchar sobre este interesante estudio, hablaré sobre la segunda visión que tiene el apóstol Juan estando en la isla de Pasmo. Según este pasaje declara: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nos quedábamos en el programa anterior hablando de la segunda parte del versículo 1 de este interesante capítulo. Primero hablamos en el programa anterior, después de esto miré, refiriéndonos al capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Hoy vamos a hablar respecto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta es mencionada ciertamente para el triunfo de sus escogidos. Según Hechos capítulo 7, verso 56, está predicando el apóstol, le voy a decir de esta manera, está predicando ciertamente el mártir Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer mártir ungido bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Podemos contemplar entonces que este varón, según Hechos capítulo 7, verso 56, cuando estaban arremetiendo piedra contra de él, ve los cielos que se abren y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Ciertamente, el cielo está abierto para recibir al primer mártir que sufre por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 10, hay otra puerta abierta en los cielos. Y esta puerta se abre especialmente al gran avivamiento para los gentiles. Dios levantando al apóstol Pedro para que lleve la palabra a los gentiles. Cuando él está predicando, cayó el poder de Dios sobre ellos. Comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar, y después fueron bautizados en las aguas. Y dice la Biblia, en cuanto a Hechos 10:11, testificando el apóstol, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Esto es, dándole a entender al apóstol Pedro que el Señor estaba mostrándole la salvación que ciertamente habría para los gentiles. En la casa de Cornelio se abre ciertamente el telón del gran avivamiento salvífico para este pueblo, que por los judíos eran menospreciados por no ser judíos. Pero el Señor rompe las barreras religiosas y la barrera también de razas, y traspasa también el poder salvífico a los diferentes pueblos, tribus, lenguas y nación a través de esta visión. Según Apocalipsis capítulo 4, la tercera cosa que ve el apóstol, primero nos habló de todas las cosas que ha visto.
Después nos habla de la puerta que se abre. Y ahora declara que en esta segunda visión el apóstol Juan escucha la primera voz como de trompeta hablando con él, que le dice: sube acá. Un llamamiento específico para mostrar las cosas que han de acontecer. Según Apocalipsis 1:10, encontramos la primera visión que tiene y el primer llamamiento. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dando a entender que el apóstol había sido llamado por Dios y fue raptado en el Espíritu. Y cuando él está en la presencia del Señor, oye detrás de él una gran voz como de trompeta. En el libro de Apocalipsis 16, verso 17, nos dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Como vimos en el capítulo 4, versículo 1, de que el apóstol escuchó la voz de Dios como voz de trompeta o el sonido de trompeta. Mientras que en Apocalipsis capítulo 16, verso 17, volvió a escuchar también la voz, que salió una gran voz del templo del cielo desde el trono, que decía: hecho está, es decir, está concluido. Según Éxodo 19, verso 24, Jehová dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo que traspase el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Aquí nos habla del llamamiento ciertamente de Dios para Moisés y Aarón para subir a la cumbre del Sinaí, porque Dios iba a entregar las tablas de la ley, los mandamientos escritos en piedra. Según Éxodo 24:12, entonces dijo Jehová, le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Según Éxodo capítulo 34, verso 2, donde el Señor le dice: prepárate pues para mañana y sube mañana al monte del Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Según Éxodo capítulo 34, verso 3, no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Dios ciertamente vendría a Moisés y vendría a Aarón para mostrar su gloria, su majestad a estos dos hombres, pero en especial y más específicamente a Moisés. En cuarto lugar, según Apocalipsis capítulo 4, verso 4, el gran propósito del llamado de Dios al apóstol Juan es: yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Según Apocalipsis 1:19, le dijo claro el Señor: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Según Apocalipsis capítulo 22, verso 6, me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ciertamente Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente le habló en estas palabras al apóstol Juan, sino que a todos también se le dirige, según Juan capítulo 16, verso 13. Y según Apocalipsis capítulo 4, verso 2, el apóstol Juan dice que cuando Dios lo llamó, al instante yo estaba en el Espíritu
He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pensemos en la palabra. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto quiere decir que para Dios no hay pérdida de tiempo. No hay distancia. Cuando Él llama, uno está presente delante del Dios Todopoderoso. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Según vemos en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. Según Apocalipsis 17:3, me llevó en el Espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Según Apocalipsis 17, verso 3, vemos la otra ocasión que el apóstol Juan es llevado en el Espíritu, pero en este caso no al cielo, sino al desierto. El desierto que representa el mundo. Él ve en aquella visión una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer es una mujer religiosa idólatra, una mujer que tiene toda clase de dioses canonizados. Y el apóstol la ve sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata es el dragón, es el diablo, la serpiente antigua, que está ciertamente esta mujer llena de nombres de blasfemia y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y según Apocalipsis capítulo 21, verso 10, el apóstol tiene otra vez la experiencia de ser llevado. Y dice en este capítulo 21, verso 10, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. En este caso, cuando es llevado por el Espíritu y en el Espíritu, ciertamente lo lleva al tercer cielo donde está la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual ve descender del cielo de Dios, ataviada para nuestro Señor Jesucristo. Según el profeta Ezequiel, también tiene experiencias similares al apóstol Juan. Según Ezequiel capítulo 3, verso 12, y dice el profeta de Dios, me levantó el Espíritu, oí detrás de mí una gran voz de grande estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Según Ezequiel capítulo 3, verso 13, oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y su sonido de grande estruendo. Me levantó pues en el Espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era más fuerte sobre mí. Vemos en todas estas importantes referencias, ciertamente Dios usando a sus siervos, llamándolos, y al instante Dios los tiene presentes para mostrar todas las cosas, especialmente para sus justos. Vemos en Apocalipsis, o leemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 2. En segundo lugar, he aquí un trono establecido en el cielo. Pensemos en ese interesante trono. Este no es cualquier trono, es el trono de los tronos, donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este gran Dios todopoderoso, el apóstol ciertamente vio un trono establecido en el cielo. Es decir, ahí permanece ese trono, desde ahí gobierna el Todopoderoso sobre todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Desde ahí gobierna todos los gobiernos de la faz de la tierra. Desde ahí gobierna ciertamente todos los países del mundo y todas las razas, tribus y lenguas. Pero Isaías, según la visión que tiene Isaías respecto a este trono, según Isaías capítulo 57, verso 15 declara, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, Isaías el profeta ve a Dios como alto y sublime, el que está sentado en el trono, alto y sublime. Él habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y además, este gran Dios habita en la altura, pero también habita en la santidad, y no solamente en las alturas, también con los que estamos aquí en la tierra, especialmente con los quebrantados y humildes de espíritu. Es ahí la habitación de nuestro gran Dios. ¿Cuál es el propósito de habitar con el quebrantado y humilde de espíritu? El propósito poderoso es para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el gran propósito de la habitación de Dios con los humildes y quebrantados de corazón. Según Apocalipsis capítulo 4, verso 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pensemos especialmente, y en el trono uno sentado, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, en tercer lugar. El juicio ante el gran trono blanco. Viene el tiempo cuando el Señor nuestro Dios se sentará en el trono blanco. Y el apóstol Juan tiene la visión cuando es raptado, cuando es llevado en el espíritu. Entonces él ve un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, la tierra en que habitamos va a huir de la presencia de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, porque se sentará el Señor nuestro Dios como juez y sentenciador a muerte para aquellos impíos que se rebelaron el 100% contra Dios, que no quisieron tomarlo en cuenta en cuanto a amarlo y servirlo. Entonces van a comparecer los muertos y los vivos que no quisieron nada con Dios frente a ese trono. Pero el cielo y la tierra huyen y ningún lugar se encontró para ellos en cuanto en esa relación de pecado, de maldad. Según vemos que la visión que tiene Isaías respecto al trono y al que está sentado en el trono, Isaías capítulo 6, verso 1 declara que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, que Isaías estaba preocupado por la muerte del rey Usías. Estaba pensando quién tomará el trono. Nos hemos quedado sin rey. Mientras él pensaba en esto y hablaba con Dios, él pudo contemplar al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dando a entenderle a este profeta: la tierra no está sin rey, mi pueblo no está sin rey. Yo soy el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores. Entonces ve en la visión Isaías al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el Dios todopoderoso del cual predicamos los ministros de Dios. No estamos predicando de un Cristo polvoso, de barro, de madera, de hierro o de oro o de porcelana, ni tampoco de basura. Estamos predicando de este alto Dios, que su trono es alto y sublime y que sus faldas llenan el templo. Este gran Dios que por encima de él hay serafines y cada uno tiene 6 alas,
con dos cubren sus rostros, con dos cubren sus pies y con dos también se ponen a volar. El uno al otro da voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando estos ángeles alaban a Dios, los quiciales de las puertas se estremecen con la voz que clama y la casa se llena de humo con la presencia de Dios. Según Jeremías capítulo 17, verso 12, nos habla que ese trono es el trono de gloria. Es un trono excelso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Según Ezequiel capítulo 1, verso 26 y verso 28, nos dice que sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de uno que está sentado en el trono. Dice claro que sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. El Dios Todopoderoso tiene semejanza de hombre, pero no es hombre común y corriente. Él es el Padre de todos los espíritus que existimos en todo el mundo, tanto los que nos vemos como los que no vemos. Según Ezequiel 1:28 declara que como aparece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer, ciertamente el parecer del resplandor alrededor de ese trono. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. En otras palabras, ciertamente, también Ezequiel tuvo este privilegio de ver la visión más gloriosa del trono de Dios y al Dios sentado en aquel trono. Ezequiel capítulo 10, verso 1 dice Ezequiel: miré, he aquí en la expansión había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía semejante de un trono que se mostraba sobre ellos. Y en Apocalipsis 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Pero también nos dice a nosotros los creyentes en Cristo Jesús: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces el trono que estamos viendo es un trono alto, sublime y glorioso. Jesús fue un gran vencedor, venció la muerte, venció el sepulcro, subió a los cielos y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso, del Dios Padre, el Dios eterno y sublime. Y el Señor declara: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 y verso 6, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta es la visión que tiene el apóstol Juan, que el eterno Padre tiene un libro en su mano derecha. Y según Apocalipsis capítulo 5, verso 6, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Según Apocalipsis 5, verso 7, y vino y tomó del libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y según Apocalipsis 5:13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Aquí vemos ciertamente todo el universo unificado para darle gloria al que está sentado en el trono y al Cordero, que es el Hijo del Todopoderoso. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así cantan los millones de ángeles al Dios Padre y al Dios Hijo. Según Apocalipsis capítulo 6, verso 16, encontramos que cuando nuestro Señor se sienta en su trono para juzgar las naciones, dice en Apocalipsis 16, 16, dirán a los montes y a las peñas la multitud de impíos, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. ¿De qué ira está hablando este interesante pasaje? Para entenderlo tenemos que ir a los versículos 12 en adelante de Apocalipsis 6. Nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así se manifestó la ira de Dios, o está por manifestarse a las naciones en el tiempo postrero. Y Juan declara: y el cielo se desvaneció, que quiere decir se enrolló como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, porque la tierra se estremeció de una forma terrible, cual jamás se ha visto terremoto, ni se ha sentido terremoto como ese, ni habrá otro como ese. El apóstol Juan, según Apocalipsis 6:14, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Esto acontecerá no muy largo tiempo del que estamos hoy predicando. Según Apocalipsis capítulo 6, verso 15, los reyes de la tierra, de todas las naciones, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, que se creen tan machos, se creen tan orgullosos, se creen tan hombres, tan fuertes, que se creen las divinas garzas, estos temblarán delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él esté sentado en su trono, y será trono de ira para los impíos, pero trono de santidad, de paz, de alegría para los justos. Entonces estos impíos que no han querido tomar en cuenta, ¿cuál clase de impíos? Reyes que no toman en cuenta a nuestro Señor, que pisotean su palabra, que no dejan predicar el evangelio. Los grandes, los ricos orgullosos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Sus rodillas se darán unas contra otra, y dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.